Bueno, buenos días. Tenemos aquí hoy a Paco Fernández con nosotros, que nos va a dar una conferencia sobre administración a cuatro voces y con sus aplicaciones de administración evolutiva. Paco Fernández es catedrático de la Universidad de Extremadura, es un experto en programación genética, lleva trabajando muchos años, 25, 30, por ahí, en programación genética, con especialmente hincapié en arquitecturas paralelas. Y últimamente también, pues en los últimos años ha estado trabajando en aplicaciones, digamos, musicales, ¿no? de la computación evolutiva y de la inteligencia artificial. Así que, Paco, cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Y nada, estas ocasiones siempre para vernos y para reunirnos son muy interesantes. Yo siempre aprendo mucho de mis colegas y de mis alumnos también. Y nada, hoy realmente no voy a hablar de programación genética, y además de lo que voy a hablar sí está en el ámbito de la computación evolutiva, pero está bastante separado de lo que nos contó ayer Josu. Lo que voy a contaros tiene su origen allá por el año 2011 aproximadamente. Entonces hay una parte de ciencia, de resultados, de experimentos y todo eso, pero luego hay otra parte de experiencias, ¿no? De experiencias personales y de cómo hemos llegado hasta este punto. Y esto que voy a contaros, además quería que la presentación, trato siempre de que las presentaciones sean también prácticas. Lo que pasa es que hay veces que tengo dudas hasta dónde llega con la parte práctica, ¿no? En el último congreso, que precisamente fue aquí en Madrid, un congreso pequeñito de videojuegos, cuando me tocó la presentación, que creo que ninguno de vosotros estabais, ¿no? Ninguno estabais, pues conseguí algo que no había conseguido nunca. Bueno, tampoco lo había intentado nunca antes, pero lo conseguí. Es poner a todos los que estaban en la sesión, como vosotros aquí, los puse a cantar. Entonces hoy estaba tentado a traerme la guitarra o no, para poneros a cantar, para entender el problema al que nos enfrentamos, pero bueno, al final he decidido que con enseñaros luego la aplicación que tenemos en marcha va a ser suficiente. Pero bueno, a ver si esto funciona, y si no, no pasa nada. Bueno, el tema este de la música, que hay gente que cuando hablamos de música y hablamos de ciencia parecen que como que son campos muy separados, ¿no? Seguramente tengáis conocidos que estudien música o que hayan estado en conservatorio. Normalmente la gente que estudia música, pues como que son de un ámbito de conocimiento muy diferente a la gente que son, vamos a decir, ingenieros, o la gente que estudia física y tal. Bueno, pero hay una serie de puntos en común que no es que hayan surgido ahora. Este señor, que todos habréis oído hablar de él, San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, él colocaba el área de la música junto con el área de las matemáticas, junto con la aritmética, geometría y astronomía. De hecho, cuando uno profundiza en la música, hay muchas cosas para las que necesitamos incluso conocimientos matemáticos avanzados. Por ejemplo, toda la parte de procesamiento de señales, ¿no? Todo el análisis de señales audio pues requiere artillería matemática, ¿no? Para adentrarnos en ella. Entonces, bueno, esto sobre todo cuando doy charlas de divulgación científica le digo a la gente, oye, que la música y la ciencia y la ingeniería no están tan separadas. Y en el ámbito de la inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas en la música. No sé si alguno de los que está aquí tiene experiencia, ha estudiado música, qué sé yo, tanto en escuela de música como en algún conservatorio, no, pero seguro que conocéis, tendréis familiares, qué sé yo, conocidos que estudian. Sobre todo voy a hablar del grado profesional de música, ¿eh? Entonces, algunos tendréis referencias, ¿no?, de lo que estudian en el grado profesional de música. Porque cuando yo he puesto aquí el título Armonía, los que conocéis, ya sabéis que ellos tienen ahí un par de asignaturas de armonía, cuando llegan aproximadamente a tercero y cuarto. Tercero y cuarto del grado profesional de música, ya sabéis que en España el grado elemental, grado profesional y luego ya como la universidad, el grado superior, ¿no? Pues en el grado profesional tienen 2 asignaturas de armonía y luego esas 2 asignaturas las continúan con fundamentos de composición, que es cuando empiezan a adentrarse en el mundo de la composición. Bueno, luego hablaremos de eso. Pero esto de la música, desde nuestro punto de vista, lo podemos considerar también en el ámbito de la creatividad. Se supone que los artistas son muy creativos, ¿no? Se supone. De hecho, aquí tenemos imágenes
que están también en la intersección entre el arte y la computación. He estado viendo ahí las fechas que son aproximadamente de los años 70. Sí. Aproximadamente, porque pone que el centro de cálculo, estuvisteis celebrando el 50 aniversario del centro de cálculo. Que me acuerdo que me vine a dar una vuelta y hubo algún concierto y hubo, en fin, varias exposiciones y demás. Bueno, cuando yo hablo de creatividad computacional, hablo de esta exposición porque fue una exposición que tuvo repercusión en los medios y tuvo lugar en Londres. Tiene este nombre, Cybernetic Serendipity. No sé si fue en el año 68 o finales de los 60, creo que fue en el 68 o así. Me ha llamado la atención, ya digo, las fechas porque coinciden. Cuando esto se hizo aquí, coincide un poco con lo que se hizo en esa exposición. En esa exposición no solamente había arte gráfico, como aquí, había también poesía. Imaginaros en el 68, generando ya poesía por computador, había música, había un poco de todo, un poco de todo. La creatividad computacional ha avanzado mucho. Yo no sé si alguno de vosotros habéis utilizado estas herramientas, ¿no? Y todo lo que esto está provocando. Hace un año y pico, estuve en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla hablando sobre esto que voy a contaros y me decían los estudiantes, estuve dándole una charla a los estudiantes de composición. Esto estamos hablando ya del Conservatorio Superior, o sea, la gente que ya, digamos, está en el nivel universitario. Y me preguntaban que cuál va a ser su futuro, ¿no? Y bueno, ¿y nuestro futuro cuál va a ser? Como compositores. Esta pregunta se plantea en muchos ámbitos, no solo en el de la música. No solo en el de la música. Y yo creo, yo les decía yo que bajo mi punto de vista hay una parte importante que tenemos todos, tanto desde el ámbito de la música como con nuestro ámbito, que es la educación, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, educar a las nuevas generaciones, pero esto no hace falta solo ahora, esto hace falta desde hace mucho tiempo. Hay que educarles sobre la importancia que tiene las cosas que hacemos nosotros, las personas, los humanos. Nosotros somos humanos, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, lo que las personas hacemos, todos vemos las Olimpiadas, salía en una conversación en un medio de comunicación, ¿no? Decía yo, las Olimpiadas a todo el mundo le gusta verlas, el récord del mundo de velocidad, el récord del mundo de, yo qué sé, de natación, de lo que sea, y a todos nos encanta ver eso. Eso no significa que haya máquinas que vayan más rápido que nosotros. Máquinas más rápido que nosotros ya sabemos que hay, pero eso no quita la importancia que tiene el valor de lo que nosotros las personas hacemos, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte importante que es la educación. Igual que cuando vamos a un restaurante no queremos que nos pongan comida enlatada. ¿Alguien va a un restaurante a que le pongan comida enlatada? La comida enlatada tiene su misión, ¿no? Tiene su función, existe. Pero yo creo que cuando uno va a un restaurante, y ahora que con los programas de televisión todo se ha puesto tan... las estrellas Michelin y todas estas cosas, ¿no? Uno cuando va busca cierto tipo de productos, ¿no? Pues yo creo que en esto debe ser igual. Pero bueno, herramientas hay hoy día. También en otra discusión hace poco surgió el tema de si esta gente, ¿no? Las grandes OpenAI, Google, tal, son capaces de hacer lo que hacen y nosotros, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel en la universidad, ¿no? Eso también es una pregunta que nos planteamos, pero claro, también hay que ver lo que ellos hacen, qué recursos tienen, cuánto consumen. Están hablando de montar una central nuclear nada más que para ellos. Para sus sistemas, ¿no? Y bueno, nuestro papel también de lo que hacemos, nuestros algoritmos, que intentamos hacerlos con pocos recursos, que consuman poco, qué sé yo. Hay muchas cosas en las que se puede trabajar, aparte de lo que es la formación de los recursos humanos, ¿no? Que también es nuestra misión, está trabajando con ellos. Pero es un tema delicado y habrá que seguir avanzando. El tema de la creatividad y el arte y el diseño y todo esto, desde el punto de vista de la computación evolutiva. Bueno, la computación evolutiva, no sé si recordáis una transparencia que nos puso ayer Josu, que hablaba de Holland del año 75, más o menos, ¿no? Hay un libro por ahí que se llama The Fossil Record, que no sé si lo conocéis, se llama Evolutionary Computation The Fossil Record. Está escrito por, bueno, escrito no, está editado por David Fogel.
Y en ese libro hace un repaso como de la arqueología de la computación evolutiva y se va a los años 50. Habla de las primeras ideas de los años 50 cuando todavía no podían ponerse en marcha. Así que, aunque digamos los primeros algoritmos surgen en los 70, no solo de Holland, ¿no?, sino también en Europa, de Regenberg, Sheffield y toda esta gente, pues tienen un pasado. Igual que de Koza nos pusiste en el año 98, ¿no? Los libros de Koza son aproximadamente del 95 o 92. 92 el primer libro de Koza. Y sus primeros artículos son anteriores. Él dice que inventó la programación genética, pero bueno, también hay una etapa previa, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que conocerlas. Pero hasta donde yo recuerdo, los primeros libros que se editaron relacionados con el arte evolutivo y con la creatividad, el primero que yo conocí creo que fue el Evolutionary Design by Computers de Peter Bentley, que algunos lo recordaréis de algún congreso. Ahora ya lo veo menos, lo vemos menos. Y, por ejemplo, el arte de la evolución artificial, que incluso uno de los autores es español, Juan Romero. Bueno, así que esto de la creatividad computacional es algo que ha interesado desde hace tiempo. Hay un artículo al que me gusta referirme en ocasiones, que está escrito por John McCormack, no sé si os suena alguno, pero McCormack ha trabajado mucho en esto y habla de los problemas que están todavía abiertos en el tema de creatividad desde el punto de vista de los algoritmos evolutivos, ¿no?, en música y en arte. Y él cuenta ahí unas cuantas de cosas, algunos de los problemas a los que él se enfrenta, ¿no?, o que propone como problemas que tenemos que abordar en el ámbito de la computación evolutiva. Y uno de ellos es la selección estética, o sea, cómo hacemos nosotros la evaluación estética de lo que vemos. ¿Cómo lo hacemos las personas y cómo podemos hacer que la máquina lo haga? Porque en un algoritmo que queremos que funcione solo, el objetivo es que lo haga el todo. Y en el algoritmo evolutivo ya sabemos que la función de evaluación de la calidad, la función de fitness, es la clave, vamos a decir, ¿no?, si queremos ir en una dirección. Entonces, si estamos trabajando en el dominio del arte y queremos que ese arte sea evolutivo, ¿cómo hacemos la evaluación estética? Ese es un problema. Y luego hay otros problemas más profundos, ¿no?, que podemos llegar hasta el punto de, bueno, ¿y qué es arte, no? ¿Cuándo algo realmente es arte y cuándo no lo es? Hay un experimento muy interesante que hicieron unos psicólogos norteamericanos en el que básicamente hacían una encuesta a ciudadanos anónimos en el que le decían, oye, para ti, ¿qué es una obra de arte? Que tú digas una obra de arte, ¿qué tiene que tener, no? Entonces ellos le preguntaban, y pues una obra de arte tiene que tener esto, cada uno ahí decía lo que le parecía. Y luego le decía, oye, ¿y para ti qué es lo peor? Y con esas encuestas que recogieron, no sé cuántas miles de personas participaron, sacaron la obra de arte objetivo. Y la obra de arte objetivo está por ahí, es un paisaje con una montaña, con agua, con un lago, con árboles, hay unos ciervos, está George Washington allí entre los ciervos y algo más, porque al final la gente decía que le gustaban los paisajes, que le gustaba que hubiera agua en los paisajes, le gustaba que hubiera componentes de la historia del país y tal. Entonces aquello fue una amalgama. Tú ves eso y dices, bueno, esto es una cosa bastante mediocre, ¿no? Y por el contrario, ¿qué es lo que absolutamente nadie quería? Pues lo que salió fue una obra abstracta con figuras, polígonos ahí rojos unos encima de otros y tal, ¿no? Obviamente ese experimento es una curiosidad, pero no sirve de mucho, no dice de mucho sobre lo que realmente es arte y no es arte, ¿no? Porque también sabemos que cómo la historia ha ido modificando los criterios, ¿no? Yo siempre nombro a los impresionistas, que los impresionistas no conseguían entrar en la exposición, en el salón de lo que se consideraba arte en Francia, y entonces ellos hicieron su salón alternativo, que era el salón de los rechazados. Entonces ellos crearon algo así, lo que estamos hablando de que tenemos que hacer en los congresos, ¿verdad? El salón de los rechazados. Entonces ellos exponían su obra en el salón de los rechazados. Pero ya veis con el tiempo en que se convirtió el impresionismo, ¿no? Pero en su época era lo que nadie quería, nadie le gustaba. En fin, son temas complicados, En este ámbito me gusta siempre poner a Gaudí
porque fue una persona visionaria, ¿no? Que se le ocurrieron cosas diferentes y todos sabemos la obra de Gaudí, ¿no? Cuando hablamos de la inspiración, esto es una conversación que yo he tenido con colegas del mundo del arte que trabajan allí en Extremadura, en la parte de diseño industrial, y de hecho hace unos años yo les propuse a ellos, os voy a contar un poco la experiencia en este ámbito del arte desde el punto de vista de la computación evolutiva y luego ya pasaremos a la música, ¿no? Pero como arte y música están en el ámbito de la creatividad, os contaré un poco nuestra experiencia. En el ámbito de la computación evolutiva yo le dije a ellos, en esa época, tengo que decir, estamos hablando del año 2012, no había Midjourney ni había otras muchas cosas que hoy día hay. Entonces yo le decía a ellos, oye, ¿y por qué no estudiamos la creatividad de las personas, de vosotros los artistas, desde el punto de vista evolutivo, a ver si somos capaces de aprender algo para luego meterlo en los algoritmos? Ese era un poco el punto de partida, ¿no? Y como la gente que hacía arte evolutivo, lo que utilizaba sobre todo eran algoritmos interactivos, evolutivos interactivos. ¿En qué consiste el evolutivo interactivo? Pues como nosotros no sabemos codificar una función de fitness que me diga cómo de bueno es una obra de arte, como no lo sabemos, vamos a dejar que lo digan las personas. Entonces el algoritmo evolutivo va mostrando cosas en cada generación y el usuario es el que decide que le gusta y que no le gusta. Eso se estaba haciendo, ¿no? Hacía ya bastante. Entonces yo le dije a ellos, digo, oye, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no hacemos que en lugar de solamente la función de fitness, ¿por qué no hacemos que vosotros los artistas lo hagáis todo? O sea, el algoritmo evolutivo lo implementéis vosotros completamente. No solo función de fitness, sino también vamos a crear la generación inicial y la creáis vosotros. Y vosotros vais a seleccionar qué es lo que os gusta y qué es lo que nos gusta. Y cuando seleccionáis dos obras, dos individuos que actúan como padres, esa mutación, ese cruce, todo eso que se hace en los algoritmos evolutivos, lo vais a hacer vosotros. Pero lo vais a hacer con vuestros materiales, con vuestras pinturas, con lo que a vosotros os gusta. O sea, no hay computador. Sacamos el computador de la máquina y lo ponemos en los cerebros de las personas y en las manos, ¿vale? Pues eso es lo que hicimos en el año 2012. ¿Y qué sucedió? Pues lo que sucedió fue, bueno, yo sí les dije a ellos, digo, oye, esto que vamos a hacer es bastante alejado de lo que hace la gente de evolutivo, ¿no? Mi idea es ir a contárselo, pero yo no sé qué recepción va a tener esto, porque claro, se lo vamos a contar y vete a averiguar lo que nos van a decir, ¿no? Pero en fin, yo tenía ganas de colaborar con los artistas, me interesaba esto del arte también, y lo hicimos. Y lo que hicimos, aquí simplemente os pongo algunas de las generaciones, si a alguien le interesa, os paso imágenes, os paso los artículos y tal. Lo que hicimos fue eso, ellos crearon con sus manos, con sus materiales, crearon unas obras, igual que esto que veis aquí, lo que pasa es que esto está generado, entiendo, por computador, ¿no? Pues ellos, con sus materiales, crearon unas obras que era la generación inicial, que es esta... No, es más, la generación inicial la decidieron ellos, cada uno eligiendo una obra de la historia del arte que ellos consideraban así paradigmática, ¿no? Entonces uno eligió la última cena de Leonardo, otro eligió, viendo las imágenes que hay, bueno, como yo las conozco, vosotros las veis de muy lejos y no, pero la Venus de Botticelli, que está en la Galería Uffizi, por ejemplo, qué sé yo, ellos eligieron así las obras para ellos más representativas. Y a partir de esas obras, que era la generación inicial, ellos empezaron a hacer selección, cruce y mutación. Y la única historia, la clave era que cuando ellos generaban 5 nuevas obras en la siguiente generación, me las enviaban a mí y yo se las enviaba a ellos para que ellos no supieran quién las había hecho. O sea, yo les enviaba fotos de las imágenes. Pero la cuestión era que no supieran quién la había hecho, para que no hubiera ahí preferencias personales o lo que sea. Eso lo hicimos durante 10 generaciones, se creó una obra, hicimos nuestros análisis, lo presentamos y tal, y al final conseguimos incluso publicarlo en la revista que conocéis muchos de los que estáis aquí, Genetic Programming and Evolvable Machines. Bueno, lo interesante es que además lo enviamos a un concurso que hubo en el 2013 en el Gecko, no sé si alguno estuvo en Amsterdam, creo que fue, el Gecko en el 2013. Había una competición de arte, creatividad, diseño evolutivo, y para nuestra sorpresa nos dieron el premio. Porque esto se había hecho sin computador, se había hecho así, con los artistas, ¿no? Pero es verdad que seguíamos las reglas del algoritmo evolutivo. Así que nada, todo el mundo muy contento, los artistas muy contentos, todo el mundo contento y tal. Y yo les dije a ellos, digo, vamos a ver, está bien. Digo, está bien que esto lo mandemos a la gente de evolutivo y les haya gustado. Digo, pero vamos a ver, vosotros sois artistas. Y si nosotros queremos demostrar que lo que estamos haciendo tiene interés, ¿a quién se lo tenemos que vender?
a los artistas, ¿no? O sea, tendremos que pensar en galerías de arte, tendremos que pensar en concursos de arte, no sé, ese tipo de cosas. Y entonces nos planteamos el siguiente paso, que era, ¿seremos capaces de que esto nos lo acepten en algún lugar relacionado con el mundo del arte? Por cierto, que esto lo pusimos aquí en Madrid. Si no recuerdas mal... ¿No lo llegamos a poner al final? Ah. No pudimos. En Vancouver. No fue esta. Ahora viene la siguiente parte de la historia. No, esto no llegamos a ponerlo en Madrid porque hubo un problema con el Museo del Traje que ahora se iba a exponer y... Bueno, no importa, vaya. Ahora viene la siguiente parte del recorrido. A esta hora nosotros le llamamos XY. No sé por qué, que fue gracioso porque cuando esta la expusimos en el Congreso CEC, el CEC de Cancún, estaba por allí Xin Yao. Todos conocemos a Xin Yao, ¿no? Y le digo, Xin Yao es uno de las personas muy conocidas hoy día en computación evolutiva, ¿vale? Ha sido presidente de la IEEE Computational Intelligence Society, en fin, está metido en todos lados. Y lo conocemos, ¿no? Y le digo, sí, mira lo que tenemos aquí. Y estuvo viendo la obra que la teníamos expuesta y luego me dice, ¿y esto qué es? Por mi nombre, ¿no? Xin Yao. Una anécdota que recuerdo. Le regalé un catálogo. Esa foto que teníais ahí de la XY era parte del catálogo porque expusimos en la Asamblea de Extremadura. Fuimos a la presidenta de la Asamblea y le dijimos, vamos a... Yo creo que sí se expuso, pero bueno, en alguno de estos. Bueno, hicimos un siguiente trabajo que se llamó XYZ. Este era el XY, pues el siguiente el XYZ. Y esto apareció en la portada del SIG Evolution Letters, que todos conocéis, en uno de los números, en el volumen 8. Y esto conseguimos exponerlo en una galería de arte en Vancouver. Ya estábamos en el tema de las galerías de arte. Y recordarás que fuimos capaces de hacer allí una presentación con un vino de honor y todo. Aquello estuvo gracioso, ¿no? Es verdad que no vendimos nada. O sea, si el criterio último de evaluación del trabajo es cuánto has vendido, hemos fracasado. Pero estuvimos en esta galería y en otra galería de París, que no sé si tengo una foto por ahí. Bueno, esta era la imagen de las tarjetitas que hicimos para invitar a la gente y tal, en la galería Back Gallery Project de Vancouver. Y estaba diciendo que expusimos también en otra en París, que creo que no tengo aquí la foto, y si no, luego la enseño. Y el último paso, ya habíamos llegado a galerías de arte. No habíamos vendido nada, pero estuvimos en galerías de arte, ¿no? Y el siguiente paso era, y una competición de arte, pero no una competición como la del Gecko, que es de un congreso evolutivo, sino una competición del mundo del arte. Bueno, pues uno de los que trabajaba de los artistas es profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Y me dice, oye, vamos a hacer otra obra y tal, pero ahora no la vamos a hacer ya nosotros con las manos, lo vamos a hacer con herramientas digitales. Y este es el siguiente proyecto, que ahora os enseñaré alguna imagen. Además dijimos, vamos a simplificarlo todo mucho, evitamos el color, solamente vamos a trabajar con líneas, porque queríamos intentar hacer un análisis más profundo, a ver si éramos capaces... Cuando hay muchas cosas es difícil de analizar, cuando la cosa se simplifica es más sencillo, ¿no? Ellos querían analizar las emociones. Esto de los artistas, ellos son así, ¿no? Hacen cosas y dicen, ¿esto qué emoción provoca y tal? Querían analizar las emociones. Entonces, incluso hicieron las exposiciones, iban a la gente y le preguntaban, ¿esta obra a ti que te crea una emoción positiva o negativa? Yo qué sé qué emoción me crea a mí esto. Pero ellos es lo que querían, analizar las emociones, que esto también de las emociones está muy en el ámbito luego de la música, ¿no? Todos sabemos cuando escuchamos música lo que nos sucede. Bueno, pues se hizo la obra, la enviaron. Dice, oye, hay una competición en Nueva York. Hombre, Nueva York es buen sitio para ir a una competición. Vamos a enviarlo a la competición esta, que es de una galería de arte. Además era una galería de arte la que lo organizaba, ¿no? Se llamaba... La galería es la MC Gallery, estaba en Manhattan. Y la exposición se llamaba Show Your World. Mostrar el mundo, ¿no? Muestra tu mundo o algo así. Show Your World. Bueno, pues ahí lo enviamos y nos seleccionaron como finalistas. Esto fue en el año 2017. Esta foto la he encontrado el otro día buscando. En internet la encontré. No es que yo la tuviera, pero conseguí encontrar la foto. Y por aquí algunos conocéis a Cayetano, compañero en Mérida, en la Universidad de Extremadura, por aquí estoy yo. Y nada, ahí estuvimos, en la MC Gallery, y tampoco vendimos nada. Pero fue seleccionada la obra y, en fin, estuvo curioso, ¿no?
Esta era la obra. Esta era la obra. Tenían una serie de reglas fijas, nada más podían usar 40 líneas con quiebros internos, con 2 quiebros. O sea, una línea que se quiebra, ¿no? Y no puede haber cruce entre las líneas. Y con 40 líneas ellos hacían, y luego le preguntaban, oye, ¿a ti esto te crea una emoción positiva o negativa? Y le tenían que contestar, ellos hacían sus encuestas, incluso se hizo un artículo, un análisis ahí y la conclusión a la que llegaban, ¿sabéis cuál era? Os lo digo. Llegaron a la conclusión de que si había muchas líneas con quiebro hacia arriba, como que generaba una sensación positiva. Y si era con mucho hacia abajo, era negativo. Eso fue una de las cosas que ellos extrajeron de ese trabajo. Bueno, pues ya digo que esto fue en el año 2017 y otra foto que he encontrado por ahí, además está el vídeo del evento de presentación porque le dijimos a ellos, oye, estos artistas con los que trabajamos les interesa mucho el tema de las emociones. ¿Qué os parece si llevamos músicos para que cuando se presente la obra pues toquen allí y tal? Y entonces llevamos una banda de jazz. En realidad son colegas del ámbito del jazz que querían viajar a Nueva York y era una buena excusa, ¿no? Y allí estuvimos. Entonces ya digo, esto fue en el año 2017. Bueno, pues esta es la foto de la Galería Louchard de París, que os decía antes. Pero vamos a entrar ya en el tema de la música, que es sobre todo el título que da la charla de hoy. Quería contaros esto para que veáis que en el ámbito de la creatividad se pueden hacer muchas cosas desde muchos puntos de vista, ¿no? En el tema de la música, os contaré que empezamos a hacer cosas también hace bastante tiempo. Hay una sociedad, que es la International Society of Music Information Retrieval, cuyo objetivo básicamente es obtener información a partir de la música. O sea, tú estás escuchando algo, ¿no? Y bueno, ¿y qué puedo extraer de ahí? Y ellos hacen montones de cosas de muy diferente tipo. Nosotros los conocimos cuando empezamos a interesarnos por el ámbito de la música. Pero en el dominio de la música, la inteligencia artificial tiene camino por recorrer. Os cuento algunas cosas que hacen ellos, por ejemplo. Se suena un audio y queremos detectar el ritmo, compás que está sonando. ¿Es un 3x4? ¿O es un 3x2? ¿Es un 4x4? ¿Es un 2x8? ¿Qué está sonando? Porque esa información al final la extraigo y la puedo escribir y puedo hacer cosas con ella, ¿no? OMR, Optical Music Recognition. Tengo una partitura manuscrita y quiero obtener la información de esa partitura. Yo qué sé, detección de género. Género musical, ¿qué está sonando? ¿Música pop? ¿Está sonando un rap? ¿Está sonando qué está sonando, no? Imagínate una radio que tú le dices, oye, búscame una cadena de jazz. Y la radio lo busca, porque tiene detección de género, ¿no? Y bueno, una cosa es detectar y extraer y otra cosa es generar. Pues todo eso también se lo plantean en el área de la música. Música, desde el punto de vista de los algoritmos evolutivos, también hay camino hecho. Esto que os estoy enseñando es un libro de, no sé si es del año 2000, 2001, por ahí, sobre generación evolutiva de música. El autor, uno de los, bueno, son editores, Eduardo Rec Miranda. Con Eduardo organizamos, bueno, y está ahí el EvoMusart. El EvoMusart es parte del EvoStar, el algoritmo, o sea, el Congreso Europeo de Algoritmo Evolutivo que se celebra cada año. Pues una de las partes importantes es EvoMusart, que vaya por su edición número 13. Bueno, pues allá por el 2011, justo esto es del año 2011, en el Congreso en el CECE de Nueva Orleans, organizamos allí una sesión de música y evolución, y algoritmo evolutivo. Me acuerdo que uno de los ponentes se llevó allí la guitarra eléctrica, la pedalera y tal, y nos estuvo haciendo una demostración, estuvo interesante. Después de ese congreso, en el que organizamos este workshop, el Easy Music lo hicimos 2 o 3 veces y luego ya alguien nos dijo, oye, ¿por qué no ampliáis esto para que no sea solo música y incorpore también toda la parte de arte? Bueno, eso se convirtió luego en una sesión especial que organizamos cada año en el CEC, que es la sesión especial sobre arte, música, creatividad y tal. Y creamos en su época la Task Force de creatividad, música, creatividad y todo esto dentro de la Computational Intelligence Society. Bueno, pues
Aquí tengo una lista, obviamente el objetivo no es que seáis capaz de leerlo desde ahí, sino que veáis que llevamos tiempo haciendo cosas. Esto podéis quedar con esta dirección, luego lo voy a enseñar. Voy a hacer una pequeña demostración para que veáis cómo funciona esto, que es un proyecto que se llama Harmony, del que luego voy a hablar. Y es simplemente para deciros que hemos estado haciendo cosas relacionadas con la música desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, transcripción automática de piano. ¿Qué es la transcripción automática de piano? Está sonando un audio de piano, una sonata de Chopin, lo que sea, y quiero obtener la partitura. No es fácil. Eso lo atacamos que fue un estudiante de doctorado, ahora mismo trabaja en el Politécnico de Leiria, Gustavo Reis, que tú lo has conocido. Eso lo hicimos con algoritmos genéticos. Luego ha venido un segundo estudiante también del Politécnico de Leiria, Rolando Miragaya, que él lo que hizo fue aplicar Cartesian Genetic Programming al mismo problema. Y es un problema que esta gente de la International Society for Music Information Retrieval es uno de los problemas sobre los que hacen competiciones. Tienen unas competiciones anuales, entonces tú le mandas su algoritmo, igual que lo de los videojuegos, ¿no? O sea, lo de los juegos, sí. En los congresos que hay, desarrollar bots y tal para los juegos. Pues esta gente tiene competiciones, nosotros enviamos el primer algoritmo que hicimos no sé si fue en 2009, 2010 o por ahí, y quedó el tercero, con algoritmo genético. Así que no está mal, quedó tercero. Pero hemos hecho cosas, por ejemplo, detección de género. Hicimos un algoritmo de lo más simple. Lo hicimos con FASI, con FRBS, ¿no? Sistema de reglas y FASI. Y básicamente la clave es, en música era detección de jazz, si la música era jazz o no. Y lo que hicimos fue una chorrada, básicamente obteníamos las frecuencias principales y ya sabéis que en música se utilizan los acordes, ¿no? Los acordes en pop son acordes de 3 notas, básicamente. En el mundo del jazz, que son gente un poquito más avanzada, son acordes de 4 notas. Entonces la clave lo que el algoritmo buscaba al final era si había 4 frecuencias, digamos, importantes en lugar de 3 en lo que estaba sonando, ¿no? Pues ya digo, hay muchos problemas que se pueden ahí atacar desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y este problema me tocó a mí sufrirlo porque allá por el año 2000, he dicho 2011, pues yo qué sé, 2009-2010, decidí matricularme en un conservatorio, ¿no? Y entonces llegué a la asignatura de armonía. Y cuando llegué a la asignatura de armonía, que ahora os contaré lo que hacen los alumnos, lo que nos tocaba hacer, a mí me mataba que el profesor nos ponía el ejercicio para casa y tú tenías que esperar una semana para que el profesor te lo corrigiera. Te manda la tarea y hasta la semana siguiente no sabes cómo está de bien la tarea o de mal. Y te lo corrige y punto. Y ahora ya otro ejercicio. Y a mí aquello me mataba. Y esto no puede ser, esto no puede ser. Os voy a contar qué consiste el problema de armonía a 4 voces, que es en el que en este momento estamos trabajando. Esto que veis ahí es una imagen real, es una fotografía del Conservatorio Profesional de Música de Mérida. Ese que estáis dando clase es su director. Esto es una foto que salió en el periódico, ¿eh? O sea, pues la pongo aquí, no es algo así extraído de forma... Esto salió en el periódico. José Ignacio de la Peña. Es el director y además el profesor de armonía. En aquella época en la que yo estaba con esta historia que os contaré ahora, yo lo estaba haciendo ahí en mis ratos libres, ¿no? Yo empecé en el 2011 y yo decía, esto no puede ser, que esto te tarden en corregírtelo una semana. Digo, esto tenemos que hacer algo que te lo corrija automáticamente. Y cuando ya tenía algo medio operativo, contacté con él. Le digo, oye, José Ignacio, estamos aquí en el Centro Universitario de Mérida, estoy trabajando en esto, dime si te interesa. Sí, sí nos interesa y tal. Venga, pues vamos a hacer pruebas. Y os cuento en qué consiste el problema de la armonía a 4 voces. SATB viene de soprano, alto, tenor y bajo. Vamos a suponer que son cuartetos, un cuarteto cantando o un coro de 4 voces. Porque los coros pueden tener 4, 6 voces, en fin. Se pueden desdoblar, pero vamos a suponer que son 4 voces. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Al estudiante le van a dar o bien una línea melódica en el bajo, que el bajo es la voz de abajo, o bien del bajo, o bien le dan una línea melódica, una melodía, lo que todos entendemos por una melodía, que es lo que canta la soprano, la voz de más arriba. Y lo que tiene que hacer el estudiante es, de acuerdo con una serie de reglas, tiene que construir una armonización. O sea, tiene que componer. Esto es un ejercicio de composición, lo que pasa que con unas reglas. ¿Y esas reglas cuáles son? Os voy a hablar de en torno a 50 reglas. 50 reglas que te dicen qué se puede y qué no se puede hacer.
¿Y por qué se puede o no se puede hacer algo? Porque la tradición así lo ha decidido en la música clásica. Había cosas que se hacían en el Renacimiento que cuando llegaron las épocas posteriores del Barroco o del Clasicismo eran antiguas. Esto suena antiguo, no nos gusta cómo suena. Y entonces eso se codifica en reglas. Dice, no, pues lo que no se puede hacer es una octava directa, o no se puede hacer unas octavas paralelas, no se puede hacer cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Entonces el estudiante cuando está escribiendo ahí sus notitas tiene que tener en la cabeza qué se puede y qué no se puede hacer para construirlo. ¿Ok? Ese es el problema. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, que nos podemos hacer desde el ámbito de la computación evolutiva es, ¿y esto lo podríamos hacer mediante un algoritmo evolutivo? Podríamos intentarlo. Pues eso es lo que yo me puse allá por el 2011, a codificar todo lo necesario para que luego el algoritmo evolutivo lo hiciera. Bueno, esto es un ejemplo de una partitura manuscrita de un estudiante. Nos han pasado fotografías porque, entre otras cosas, también nos interesa OMR, Optical Music Recognition. Así que como trabajo paralelo tenemos el OMR. Y los estudiantes se tienen que aprender esas reglas. Se tienen que aprender esas reglas y tienen que utilizarlas. Vale, ¿qué hicimos? Yo había desarrollado, desde el 2011, había estado desarrollando todo lo necesario para poder analizar las notas, los acordes y toda esta historia, ¿no? Y ver si las reglas se cumplen o no se cumplen. Pero, lógicamente, eso vamos a pensar en el back-end de algo. En el back-end. Necesito el front-end si queremos que alguien lo utilice, ¿no? En su día, teniendo solo el back-end, incluso intenté que alguien lo utilizara, pero aquello era inutilizable. Yo le decía, tú escribes la partitura en el MuseScore. MuseScore es una herramienta de música libre, ¿no? Tú escribes la MuseScore, compárteme tu partitura con el Dropbox, que yo con el Dropbox hago no sé qué, te devuelvo el resultado. Pero vamos, aquello era impracticable. Aquello se asustaba a la gente, nada más a decirle. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tuvimos un contrato de un técnico de apoyo para el grupo de investigación y dijimos, vamos a hacer una app. Y desarrollamos una app en la que los estudiantes de una forma sencilla pueden escribir sus armonías y sus cosas, ¿no? Entonces, esto que tenéis aquí son algunas fotografías y algunas imágenes del uso de la aplicación. Si os vais a Google Play y ponéis Harmony, ahí sale. Está en Google Play. ¿Vale? Y hoy día pues es un entorno que tiene aplicación móvil, la tenemos en el móvil, la app. Tenemos entorno web, todo lo que se hace en la app hoy día se puede hacer en la web. Al principio no. Al principio la web era soporte de profesores, de los administradores y tal. Pero cuando esto se empezó a conocer algo, hubo quien nos dijo, oye, ¿y qué hago con los estudiantes que tienen iOS? Y yo digo, pues nosotros no tenemos recursos para hacerlo. No nos apoya nadie, esa es la realidad. No nos apoya nadie. Quiero decir, instituciones, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, con un trabajo fin de grado, desarrollar lo que faltaba para la web. Y ahora os enseñaré un poquito cómo funciona la web. Así que hoy día tenemos tanto... Estas son algunas fotografías, algunas imágenes, ¿no? Tenemos tanto la parte app como la parte web. Y cuando uno echa un vistazo a la parte web, esta foto es de hace no sé cuánto tiempo, de otra presentación. Ahora os enseñaré lo que actualmente dice, porque aquí dice que hay 2.115 usuarios, el día que se hizo esta captura de pantalla, 2.115 usuarios, y no sé cuánto, sí, dice 2.500 revisiones de ejercicio. Bueno, ahora veremos. Esto que veis aquí es la codificación que utilizamos para marcar los errores dentro de las partituras. Los estudiantes, cuando hacen sus partituras y la envían a la nube, esa nube que está allí atrás en el backend, nos dice qué errores tiene y utiliza colores para codificarlo. Pues ir pensando en esos colores para codificarlo y esos errores como la función de fitness de un algoritmo evolutivo. O sea, lo que para mí es una función de fitness que me va a evaluar la calidad de lo que yo estoy evaluando, me sirve para decirle a un estudiante qué errores tiene. Porque es la misma cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Pues os lo enseño. A ver, creo que tengo que parar esto un momentito. Bueno, mira, esta es la web ahora mismo, accediendo online, y ahora mismo dice que tiene 3.146 usuarios. Estos son usuarios que han descargado la aplicación y se han creado su usuario en la herramienta, ¿vale? Y me dice que tengo 13.559 ejercicios corregidos. Para que os hagáis una idea, esto lo lanzamos justo el año de la pandemia, antes de que hubiera pandemia. O sea, el curso escolar antes de la pandemia.
Y justo lo lanzamos con los conservatorios extremeños que estaban interesados, ¿no? Y salen los medios de comunicación y hay quien en la pandemia hay quien nos contacta, oye, pues esto que estáis haciendo, porque claro, acordaros, nos tuvimos que meter todos en casa, ¿no? Tuvimos que hacer enseñanza online, quisiéramos o no. Pues hubo quien se interesó, hubo quien se dio de alta y entonces ahora mismo hay conservatorios que están trabajando de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, hay algunos de Santander, está la Universidad Nova de Lisboa y bueno, usuarios particulares en muchos. Ya digo, hasta 3.146. ¿Y qué es lo que hace la herramienta? Pues esto, básicamente esto. Lo que hace es que le dice al estudiante, le revisa el ejercicio y le dice al estudiante los errores que tiene. ¿Sí? Le va marcando con colores, que están codificados aquí abajo, cada color que significa. Pues el rojo, o una octava paralela o una quinta paralela. Pues si uno mira el rojo, lo que tengo aquí, re, tengo dos notas con re, eso es una octava. De re a re hay una octava. Y a continuación tengo do, pues eso es una octava paralela y eso está prohibido. Os digo esto por deciros algo, pero son 50 los errores que hay, ¿vale? O sea, 50 los controles. Los controles, si uno accede a la página web, tiene aquí los tutoriales y está el manual armónico. Y entonces aquí uno puede ver, venga, esto del movimiento unísono incorrecto, ¿qué es? Pues nosotros le contamos para que sepa, o sea que uno puede aprender armonía utilizando esto. Si tiene un profesor, mejor. Para que le ayude, ¿no? Porque a veces salen los colores y el estudiante que está aprendiendo pues no sabe bien, ¿no? Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero esto está. Y lo que hemos hecho en el último año y medio es añadir contrapunto. Contrapunto es lo que utilizan en fundamento de computadores. O sea, perdón, fundamento de computadores. Fundamento de composición. Lo que es el bias, ¿no? Fundamento de composición. Utilizan contrapunto. Bueno, pues esto está disponible. Lo digo también porque si conocéis a gente que está en conservatorio, colegas o que son profesores o lo que sea, esto está disponible para quien lo quiera usar. Y tenemos herramientas para los profesores. Las herramientas de los profesores le permiten cosas como, pues esto. Yo estoy ahora mismo en el backend. Yo estoy viendo ahora mismo en tiempo real los ejercicios que se están haciendo. Mirad, aquí tenemos ejercicios del día 22, del día 21, del día 20, del día 20, sí. Y yo puedo entrar en cualquier ejercicio, el profesor puede ver qué ha hecho el estudiante. Pues mira, este no tiene errores. No tiene errores. Vale, pero ¿este usuario qué le pasa? Bueno, porque este usuario, resulta que este es un usuario libre, no es de ningún conservatorio. Tiene un plan básico, vale, pues yo le puedo aplicar, o tiene, en fin, que con el backend se pueden hacer muchas cosas, incluyendo enviar a los estudiantes trabajo desde aquí. Yo le envío el trabajo, el estudiante lo hace y el profesor lo ve en casa. No tiene que corregirlo. ¿Cuántas horas hemos ahorrado de corrección? Bueno, el cálculo que nosotros tenemos hecho, mirad, lo tenéis aquí. Desde que esto se lanzó, 679 horas de trabajo. Vosotros, muchos de los que estáis aquí, somos profesores. La tarea más ingrata es corregir un examen. Corregir un examen, o sea, ¿qué utilidad tiene más allá de que al alumno hay que calificarle? ¿Sabes? Pero a mí lo que me gusta es enseñar, no corregir. Entonces, con esto estamos consiguiendo que los profesores se dediquen a enseñar y se quiten toda la parte de corrección. Es más, otra cosa que hemos conseguido que, ¿os acordáis que yo os decía? Cuando yo era estudiante, mirad, no sé si veis esto. ¿Sabéis qué significa esto? Que el estudiante ha hecho 10 versiones del ejercicio. Estamos consiguiendo algo que antes no existía. Antes el profesor le ponía un ejercicio y el estudiante lo hacía una vez. Ahora el estudiante lo hace, ¿no? Y vamos a ver la versión número 2. Pues el estudiante llega, ve su versión de la corrección del ejercicio y dice, tengo estos errores, a ver cómo lo corrijo. Bueno, este ejercicio a lo mejor no es el más representativo porque falta mucha cosa. Vamos a ver versión 5. A ver qué tal está la versión 5. Pues mira, la versión 5 ya metió lo que le faltaba, ya tiene menos errores. Vamos a ver la versión 9. Entonces lo que estamos consiguiendo es que los estudiantes ya no tienen errores. Que los estudiantes hagan sus ejercicios muchas veces hasta... Y así es como se aprende, ¿no? ¿Cómo se aprende? Haciendo ejercicios, ¿no? Bueno. Vamos a seguir por donde íbamos. Entonces, desde el punto de vista educativo, yo creo que la herramienta está siendo útil, ¿no? Pero ya digo que nuestro objetivo inicial, voy a ir pasando esto, que son pantallas de la aplicación, nuestro objetivo inicial era que estábamos mirando el problema desde el punto de vista de la computación evolutiva. Y
aprovechando esto que estábamos haciendo, dijimos, vamos a hacer las herramientas para los conservatorios y tal. Y ahí van, ahí van. Pero vamos a seguir con la parte evolutiva. Bueno, el último trabajo que yo había publicado sobre esto, sobre el algoritmo evolutivo, fue en 2017, que Josu recordará dónde fue, el CEC del 2017. Coño, Donosti, nosotros lo organizamos. Eso es, lo organizaron ellos, pero no se acordaba. Bueno, pues voy a decir el último hasta hace un año, porque hace un año dijimos, vamos a publicar algo más, ¿no? Pero prácticamente yo no, o sea, no, nuestro objetivo no era publicar esto. Nuestro objetivo era hacer algo que le sirviera a la gente. Y en eso estamos, ¿no? Ahora llega un estudiante de doctorado que estaba buscando tema y tal, del que os hablé antes, Elia Paccioni, un estudiante italiano, y entonces lo he metido en esto. Y lo que voy a contaros ahora es, no de 2017, sino de 2023, 2024, lo que hemos hecho con este estudiante, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que sucedió aquí y que ha sucedido de forma posterior? Que el algoritmo tarda mucho. El algoritmo tarda mucho y los resultados que encuentra, vamos a decir, son mediocres. Tarda mucho y son mediocres. Cuando digo mucho, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, cuando publicamos esto en 2017, no teníamos 50 reglas. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿Os acordáis? 20, ¿no? 2021. Fue en el 20, por ahí, ¿no? En esa época yo todavía no estaba trabajando con conservatorios ni nada. Estábamos ahí, pues eso, estábamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Las cosas que nos gustan a veces y tal, nos ponemos. Pero a partir del 20 es cuando empecé a hablar con los profesores. ¿Y sabéis qué pasó a partir del 20? Que yo estaba loco con esto, porque claro, lo empiezan a usar los conservatorios y empiezan a salir todos los bugs, todos los errores. Y yo estaba toda la semana estaba corrigiendo problemas porque yo quería que aquello funcionara, porque si no funcionaba no lo iban a usar. Entonces yo estaba ahí como un desarrollador corrigiendo errores. Cuando ya la cosa se estabilizó, cuando la cosa se estabiliza y ya empieza a funcionar, ahora ya los profesores empiezan a decir, oye, esto está guay y tal, pero hay que meter más reglas, porque falta esta regla, falta la otra. Entonces fue la tarea de seguir metiendo reglas. Bueno, pues la diferencia de lo que había en 2017 a lo que hay ahora es tremenda en cuanto al número de reglas. ¿Sabéis qué pasa cuando un algoritmo evolutivo, la función de fitness la empezamos a complicar? ¿Sabéis lo que pasa, no? Que cada vez cuesta más. Cuesta más evaluar en tiempo y cuesta más encontrar soluciones, porque el espacio de búsqueda empezamos a tener más restricciones y tal. Bien, pues lo que en 2017 allí contamos que conseguíamos... Mira, estábamos trabajando, fijaros, en el 2017 con 11 reglas y hoy tengo 50 aproximadamente. En 2017 a lo mejor éramos capaces de ejecutar esto, yo qué sé, en 6 horas, 8 horas, una ejecución del algoritmo evolutivo, con esa función de fitness de 11 reglas. Pero ¿qué pasa con los años? Pues con los años os voy a contar lo que pasa. Lo que pasa es que corregir un ejercicio actualmente en la versión secuencial, porque una de las cosas que está haciendo el estudiante, Elías, es paralelizarlo, le puede costar una media de, yo qué sé, 8 minutos. Evaluar un ejercicio, ¿cuántos errores tiene? 8 minutos. Actualmente, con 50 reglas. Paco, sí. una pregunta. ¿Evaluar un ejercicio de este tipo implica ejecutar el algoritmo evolutivo? No. No. Vale. Lo que los estudiantes usan y los profesores es simplemente corregir el ejercicio. Eso es. Y ese chequear, ese corregir el ejercicio es para mí una evaluación de un individuo. A mí me sirve como evaluación de un individuo, ¿vale? Es la misma cosa. Los estudiantes hacen un ejercicio y lo quieren corregir. El sistema lo corrige. Yo tengo un algoritmo evolutivo con soluciones candidatas que son ejercicios. Una solución candidata es una posible armonización, es un posible ejercicio de armonía. Yo lo tengo que evaluar. ¿Cómo lo evalúo? Corrigiéndolo. No entiendo muy bien dónde entra la computación evolutiva aquí. O sea, pues tienes una función de fitness y ahora... No, pero ¿para qué lo utilizas? Para resolver el ejercicio, para armonizar sin errores. Yo quiero armonizar sin errores. De cero. Yo le doy una melodía, una línea melódica, una voz, que es lo que le doy al estudiante. Y yo quiero que el estudiante me construya 4 voces correctas. Pues eso es lo que yo quiero que no haga el estudiante, que lo haga el algoritmo evolutivo. Y codificas el pentagrama, por así decirlo, con las... Yo utilizo, digamos, utilizamos el mismo Standard Music XML que usan todas las herramientas y
Bueno, internamente yo extraigo la información, la proceso y tal y cual, pero vaya, hay una interfaz que es con Music XML, que es el estándar de Tú generas partitura, vamos a decir, Evalúas, y evalúo la calidad de esas partituras. pero solo la puedes evaluar con lo que te dicen los alumnos. No, con las reglas. La regla, el conjunto de reglas, que actualmente son 50. Lo que pasa es que pensamos en las reglas, pero para que esas reglas hagan su trabajo, la infraestructura de entendimiento de la música es compleja, porque la música es compleja, ¿no? O sea, la función de fin al final tiene su importancia, pero para que eso funcione ha habido que desarrollar toda una... ¿Cuánto tiempo cuesta evaluar una solución? Es lo que te decía antes, un ejercicio actualmente puede costar, si tengo todas las reglas activas, porque eso es una de las cosas que los profesores pueden hacer, activar o desactivar reglas en función de lo que van explicando, pero si tengo todas las reglas activas pueden ser a lo mejor 8 minutos, 6 minutos, 8 minutos. ¿Vale? Entonces ya vemos por dónde va la problemática. Esa es la problemática en la que nos enfrentamos. Bueno, vamos a seguir. Esto, por ejemplo, que estáis viendo aquí, esto es un ejercicio que un estudiante tiene que hacer, nada más que está en la melodía de arriba, lo demás son silencios. Todos son silencios, ¿lo veis? Los que sepáis un poquito de música, esto que está aquí marcado las siguientes voces, estos son silencios. Entonces lo único que tengo es la soprano. Y eso es lo que yo le doy a un estudiante o a mi algoritmo evolutivo para que lo resuelva. ¿Lo queréis escuchar? No sé si aquí sonará, pero le vamos a dar. Una melodía que se inventa el profesor. Y le dice a los alumnos, ahí lo tiene, quiero que me hagan una partitura para cantarla con el coro. Que hay asignatura de coro en el conservatorio. Y quiero las 4 voces, ¿ok? Sí. ¿Quiere decir, dada esa melodía, sí. La composición de 4 voces es única o puede No. haber muchas distintas? Cada estudiante hace una cosa. Todas aquellas que tengan función objetivo 0. Que no tenga errores. La clave aquí es que no tenga errores, pero se pueden hacer millones de cosas. Ahora te cuento. Y pregunto, dada una solución de un alumno, ¿no puedes aplicar para cada una? Pregunto, las 50 o las 20 reglas que sean en cada uno de los pasos. Ahora te voy a contar, un poquito después. Dame un poquito de tiempo y te contaré. ¿Tenías? Es que estaba esperando al final para preguntarte algunas cosas, pero no voy a tener que ir un rato y como ya te están interrumpiendo, pues es que lo estoy viendo. Has hablado antes que trabaja con modulación. Tiene modulación, tiene dominantes secundarias, tiene un poco de todo. Tiene notas de paso, adornos. Tiene de todo. En lo que es el algoritmo evolutivo, yo me ahorro los adornos. No trabajo con adornos, voy a trabajar con acordes. Vale. ¿Tienes algún criterio para discriminar? O sea, quiero decir, esto entiendo que va a generar ambigüedad. Hay veces que una nota que se sale de la tonalidad puedes interpretarla como nota de paso o como modulación. Sí, digamos hay un módulo que se encarga de analizar las modulaciones. Entonces, ¿Cómo las discriminas? Bueno, pues básicamente necesita, perdona que esto es un término técnico, pero como él creo que sabe de música, le puedo decir, necesitas que haya, en armonía de este tipo, armonía coral, los acordes son triadas habitualmente, primera cuestión. Cuando utilizas un grado 5, para hacer un movimiento 5-1, normalmente usas un 5-7, con 4, para que esté el tritono, digamos. Entonces, básicamente... Un 5-7, o sea, metes la sensible para luego... Para que, eso es, que suene el tritono, vaya. O sea, no haces el quinto grado solamente con la triada, lo haces con 4, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace el sistema es un análisis de dónde hay tritonos, que puede ser un 5-7, pero puede ser un grado 7, puede ser un disminuido o un semidisminuido. Entonces, hace un análisis de ese tipo y hace un análisis del contexto que sigue después, que viene antes, para saber... ¿Tienes en algún punto algo similar a backtracking? No está desarrollado así como backtracking, pero en el fondo hay algo así. Te lo digo porque es que hace años aquí hicimos un TFG que era un analizador de armonía y justo a los chicos hablando con el profesor de conservatorio al final, sin querer implementamos una parte que era un sistema experto. Sí. Y que se tomaban decisiones en función de lo que nos había dicho el profesor. En este caso analizas esto, en este caso analizas esto. Y ahí digamos que la regla era a capón. Sí. Pues aquí va un poco en esa línea. O sea, va un poco en qué es una modulación
Y por supuesto luego ellos utilizan varios tipos de modulaciones, ¿no? Hay modulaciones por grados comunes, hay modulación por... no recuerdo cómo es. Por relativos. Yo qué sé. Entonces es analizar todo eso un poco y cuando el profesor permite la modulación, porque eso lo tiene que permitir, depende del nivel, ¿no? Cuando el profesor permite la modulación, ese módulo analiza y te va marcando lo que ha detectado. Te pondría algo así como Fa mayor, tal, para que el estudiante también sepa lo que está viendo. Y hace el análisis en función de eso. Es decir, que las reglas dependen de todo eso. Las reglas dependen de si hay modulación. Imagínate una dominante secundaria. Re fa sostenido todo la sobre un do mayor. Pero a lo mejor es simplemente dominante secundaria. A lo mejor no estoy modulando. Pues todo eso lo tiene que tener en cuenta el sistema. ¿Vale? Eso está todo. Digamos que lo que es armonía de conservatorio con todo lo que ellos estudian, funciona. Funciona. Sí. Sí. ¿Qué tarda un profesor de corregir el sistema de 8 minutos? A lo mejor tarda, depende de la... Yo te estoy hablando de un ejercicio que sea denso, un ejercicio denso, pero a lo mejor tarda, si lo quieres mirar bien, a lo mejor le echas 5 minutos, sí. Sí, o sea que está en el orden, ¿eh? Bueno, la ventaja ya le has dicho que puede subir varias soluciones que habría que tener en cuenta en la corrección del profesor. ¿Vamos bien de tiempo, Iñaki, o hay que acabar a las 12? No. Vamos bien, ¿no? Lo digo por 10 minutos más o así, ¿no? No. Perfecto. Mientras la gente no sabe. Perfecto. No, y preguntad lo que queráis porque así es como realmente esto... Bueno, os he puesto sí. Os voy a enseñar una solución que no sé si es del año 2017. Una solución que obtuve en el 2017 cuando había solamente 11 reglas y que en aquella época era una buena solución, pero que cuando ya le aplico la función de fitness actual, la corrección actual con 50 reglas, pues ya no es una buena solución. Pero en cualquier caso fue una solución que evolucionó entonces. Pues a ver cómo suena esto. No está mal, no está mal. Hay que tener en cuenta eso es lo general evolutivo. Una cosa es lo que para nosotros, nuestros oídos nos dice, me gusta cómo suena o no me gusta cómo suena, y luego otra cosa son los errores, porque hay cosas que a nosotros nos suenan bien, pero a ti te dicen, no, es que esto no lo puedes hacer, aunque a ti te suene bien, eso no se puede hacer. Por ejemplo, más cosas que tenemos aquí, sexta napolitana, sexta alemana, italiana, francesa. O sea, todo lo que, vamos a decir, ellos utilizan, como además tenemos varios profesores de diferentes comunidades autónomas y tal, pues todo lo que ellos cubren está metido a día de hoy. Vale. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco. Para no quedarnos aquí pillados, porque lo que nos interesa ahora es de cuál es el problema realmente, ¿no? ¿Dónde está la dificultad de todo esto? ¿Dónde está la dificultad? Pues la dificultad surge de lo siguiente. Vamos a hablar de un ejercicio sin modulaciones, para los que sabéis música. Sin modulaciones. ¿Qué significa que no hay modulaciones? Que si yo estoy en do mayor, yo estoy tocando con la guitarra en do mayor. El pachanguea ahí con 3 acordes. Si estoy en do mayor, está todo el rato en do mayor. No me voy a re mayor, ni me voy a si bemol. Estoy todo el rato en do mayor. Los que son músicos y tocan en bandas y en orquestas saben que las partituras habitualmente tienen modulaciones. Pero bueno, vamos a ponernos que estamos en una sola tonalidad. Nosotros trabajamos con acordes, ¿ok? ¿Qué son acordes? Varias notas sonando a la vez, con una determinada estructura. ¿Cuál es la estructura? Pues habitualmente son que hay una distancia de tercera entre las notas que forman parte del acorde. Por ejemplo, en do, pues do mi sol es un acorde. Do mi sol si es un acorde. Re fa la es un acorde. Pues la característica es que hay tercera. Re, mi, fa, hay una nota en medio, ¿no? Bueno, pues tenemos que trabajar con acordes. El trabajo con los acordes implica que la corrección y las reglas se aplican de un acorde al siguiente, básicamente. La mayoría de las veces pares de acordes, no siempre. Hay ocasiones en que los errores afectan a más de 2 acordes. Entonces la pregunta que surge es, que yo le dije al estudiante este que tenemos, digo, vamos a hacer un análisis de qué pasa con los acordes, vamos a ver qué tamaño tiene el espacio de búsqueda y a ver a qué nos estamos enfrentando, porque no lo habíamos hecho. Entonces lo que hicimos fue un análisis utilizando todo el software que tenemos ahí, que hace los cálculos de acordes y todo lo que queremos. ¿Cuántas posibilidades hay para un acorde en una tonalidad? Vamos a centrarnos en tonalidades mayores. Do mayor, en do mayor, ok. ¿Cuántos acordes posibles? Vamos a quitar dominante secundario, nos vamos a quedar con los grados de la escala. En do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si.
Tengo 7 notas, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tengo 7 grados. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. En cada acorde, en el 1, ¿cómo es el 1? Do, mi, sol, si. Vamos a poner que son 4 notas o 3, do, mi, sol. El 2, re, fa, la o re, fa, la, do. El 3, ¿veis por dónde voy? Mi, sol, si o mi, sol, si, re. Bien, ya sé las notas que forman parte del acorde. Ok, pero esas notas yo las tengo que distribuir, las tengo que repartir entre 4 voces, que son soprano alto, tenor bajo. Las tengo que repartir. Ahí hay combinatoria, ¿no? Porque puedo poner la nota donde me dé la gana. Más aún, cada nota, en cada voz, el rango de la voz que una persona canta normalmente abarca 2 octavas. Entonces yo, para cada voz, tengo 2 octavas posibles. Es decir, yo voy a poner do en el bajo, ok, pero ¿en qué octava del bajo? ¿Do en octava 3 o do en octava 2? Suponiendo que el rango lo permita, ¿vale? O pongo do en el soprano, ¿vale? Do en octava 5 o do en octava 4. No sé si veis lo que quiero decir, que para cada nota tengo 2 opciones. Entonces, acorde de 4 notas. Si son de 3 notas, tengo que duplicar una nota, porque tengo 4 voces. Do, mi, sol, tengo 4 voces. Ok, pues do, mi, sol, do. O do, mi, sol, mi. O do, mi, sol, sol. Sí, pero ¿en qué orden? ¿Qué nota le pongo a cada voz? ¿Veis por dónde van los tiros? Vale, hicimos el análisis. ¿Cuántas opciones hay de colocar en do mayor un acorde? Es decir, ¿cuántas posibilidades tengo para hacer un acorde, para construir un acorde? Lo tengo en algún lado, 2.800, unas 2.850. O sea, tienes que elegir un acorde, tienes 2.850 opciones. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo considero 2 acordes consecutivos, ¿cuántas opciones tengo? Al cuadrado. Tengo por aquí en algún lado el cálculo. Bueno, eso es un ejemplito de lo que estábamos hablando, ¿no? Do, mi, sol, do. O do, mi, sol, do, pero repartido de otra manera. O do, mi, sol, do repartido de otra manera. O sea, hay muchas maneras de colocar do, mi, sol, do. Ya veis. Bueno, pues aquí está. En la parte de abajo lo veis, ¿no? 2.855 posibles disposiciones de acorde. Tengo. Y no está hecho por ahí el cálculo. Pero yo creo que ahí está. Ahí está. Entonces, para 2.855 posibles configuraciones, lógicamente, si a ti te dicen que en el soprano, la nota que tienes, porque a ti te han dado una melodía, a ti dicen en el soprano tengo un do, pues lógicamente a ti no te vale mi, sol, si, re, porque mi, sol, si, re no contiene do. Entonces, de entre los 2.855 tú tienes que elegir aquellos que contengan do. Pero en cualquier caso, para que veáis el rango en el que nos movemos, ¿no? Entonces, si yo considero pares de acordes, el producto son los 8 millones, eso que tengo ahí. 8 millones. Estoy hablando de pares de acordes. Imaginaros que hay reglas que tienen tríos de acordes, que consideran 3. Esto es 2.855 al cubo. Bien, ahora imaginaros el evolutivo y la función de fitness. ¿Qué hace la función de fitness en este momento? Aplica las reglas. No aplica consideraciones estéticas que me gusta, que no me gusta. Regla. Ok, tengo que comprobar cada par con cada acorde con el siguiente. Este par, ¿cuántos errores tiene? El otro con el otro. Todos los pares de la partitura, ¿sí? ¿Cuánto tarda en evaluar un par? 22 segundos. El software que tenemos tarda 22 segundos en evaluar el número de errores que tiene un par. Perdón, estáis teniendo restricciones adicionales de voces cruzadas y cosas de ese estilo. O sea, no está evaluando no está haciendo esa combinatoria, realmente. ¿Por qué no la está haciendo? Me decía. Digo, pues porque imagino que están metiendo restricciones, porque es digamos una cota superior de la distribución de inversiones y demás que tiene el acorde. ¿Vale? Sí, o sea, hay reglas que afectan a un solo acorde, que no afectan a lo mejor, pero hay reglas que afectan a pares de acordes. Vale, y cuando tienes reglas que afectan a pares de acordes, por ejemplo, metes voces cruzadas, por ejemplo. Eso es una regla. Claro, ya metes una poda. No, pero yo no la meto. Bueno. Yo hago que la regla lo evalúe, vale. ¿Sabes? Sí. O sea, yo le dejo. Si tú... Yo lo estoy mirando como si tuviese un sistema de restricciones, en vez de abordarlo con algoritmo evolutivo. Claro, pero hay muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Claro, con la combinatoria... No, sí, yo aquí lo estoy pensando, digamos, desde el punto de vista del espacio de búsqueda. A lo bestia. El espacio de búsqueda que tenemos, ¿no? Entonces, un poco para hacernos la idea. Ya. Y considerando que cualquier restricción en la que estemos pensando es una regla, están en las reglas. Bien. Lo que sí te digo es que de las 2.855 posibles disposiciones son disposiciones correctas. O sea, no estoy considerando disposiciones imposibles, ¿vale?
Por ejemplo, a una voz que le pones una octava que no puede cantarla, cosas, o que la voz de abajo canta una nota por encima de la voz de arriba, ese tipo de cosas no. O sea, disposiciones correctas, 2855. Sí. Una pregunta, la función objetivo es, no sé cómo decirlo, regular, en el sentido de si tú haces, digamos que tienes una partitura con 47 errores, ¿no? Y ahora haces una modificación en una de las notas para corregir un error. Esa modificación únicamente, y digamos que es en la buena dirección, ¿esa modificación me corrige un único error? ¿O podría corregirme múltiples errores simultáneos? Pueden suceder muchas cosas. Y puede corregir y puede crear errores. O sea, una corrección puede crear a su vez otro error. O sea, no es trivial, digamos. Bueno, pero esto es un poco para hacer una idea de en qué consiste, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, ante esto, cuando el estudiante, Elías, voy a hablar de Elías porque es el que lo está haciendo, ¿no? Me dice, le digo, porque él me dice, oye, ¿y si hiciéramos una cosa? Dice, ¿y si, hablando así en las conversaciones, ¿y si hacemos un análisis de todos los posibles pares? 2855 por 2855 son 8 millones de pares. ¿Qué tal si yo analizo los 8 millones de pares primero, me los guardo en una base de datos y ahora cuando tenga que evaluar mi función de fitness, en lugar de hacer el cálculo, me voy a la base de datos que tengo almacenado los errores de cada par de acordes? ¿Sí? O sea, hacer un precálculo de una parte de lo que me voy a encontrar, ¿no? Porque yo lo que me encuentro son muchos pares. Ok, ¿y si hacemos el análisis ese para que en tiempo real yo no tarde 22 segundos? Entonces él estuvo haciendo un análisis de cuánto nos costaría ir a la base de datos a por los datos. Y eso era rapidísimo, si yo tuviera los datos. Y además creo que puedes simplificar por transporte, o sea, hay cosas que puedes... Eso es, pero de momento no lo hemos planteado en una sola tonalidad, por eso estoy hablando todo el rato de en una tonalidad. Si luego estoy en vez de en dos, estoy en re, pues transporto y calculo. Pero efectivamente vamos a pensarlo en una sola tonalidad. Entonces él dice, vale, vamos a ver cuánto tardamos en corregir los 8 millones de pares. Y con nuestro sistema, con el tiempo que empleamos, le salieron 5,8 años. Digo, tío, 5,8 años no, porque tú tienes que acabar la tesis antes, ¿no? Esto no podemos hacer así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, él de todas maneras, una de las claves en las que ha estado trabajando es eso. Decir, vale, yo tardo 22,5 segundos en el análisis de pares con el código que tengo, que es secuencial. Pero aquí viene el truco. El código que yo tengo, ¿sabéis con qué está programado? Sí lo sabéis. Sí. Está programado en funcional. Está programado en funcional y en Lisp. ¿Y sabéis que se tarda en paralelizar un código que está bien programado en funcional y en Lisp? ¿Qué se tarda en paralelizarlo? 0, le pones una P delante a los maps y ya está paralelizado. Entonces eso es lo que yo les enseño a mis estudiantes. Que desarrollen código, que el código secuencial automáticamente es paralelo, no hay que hacer nada. Bueno, entonces el paralelizar el código mío, que es con el que está trabajando, tardó muy poco y dice, bueno, pues el paralelo consigo pasarlo a 11,25. Ya es algo, ¿no? De 5,8 años ya estamos en el plazo de la tesis. Estamos en plazo. Se nos va al menos de 3 años. Y ahora dice, no, pero ahora, ¿qué tal si yo, imaginemos que ya tengo hecho el cálculo? No lo tengo, porque necesito 3 años, pero imaginemos que lo tenemos. Si yo lo tuviera en la base de datos, tardaría 3,127 segundos en encontrar los errores que los tengo precalculados. Y me dice, no, pero voy a optimizar la base de datos. Y bueno, y cuando la optimiza le sale esto, ¿eh? O sea, súper rápido, rapidísimo. Bueno, en realidad, cuando mezclamos todas las cosas que necesitamos, él obtuvo, pues básicamente esto. El tiempo se nos iba, yo creo que esto es de un análisis de un ejercicio completo. No recuerdo exactamente, pero le salía básicamente esto en la gráfica. Tengo por ahí, a ver, no está aquí. Bueno, pero vaya que con esto la cosa iba bien, ¿no? Entonces en el EvoStar, en el congreso EvoStar de este año en Gales, lo que hemos contado es, vale, yo la base de datos no la tengo todavía, pero supongamos que la tuviera. ¿Cómo iría el algoritmo de bien o de mal? Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una base de datos sintética. Vamos a inventarnos la base de datos, porque para el efecto del algoritmo a mí me da igual que los errores vengan de acá, que vengan de allá. Yo voy a crear una base de datos de errores y pon el algoritmo a evolucionar con la base de datos. Conseguimos que el algoritmo evolucione en 4 horas. Estamos pasando de días, el sistema estaba tardando, qué sé yo, una semana en hacer una evolución con las 50 reglas.
actuales. Y ahora está tardando 4 horas. Y entonces decimos, bueno, esto empieza a ser ya competitivo, porque si un estudiante hace sus ejercicios en no sé cuánto tiempo tarde, ¿no? Pero el sistema ya empieza a ser competitivo. Y es más, dijimos, que es una de las cosas que contábamos en el Evostar, esa base de datos, ¿sabéis qué es en el fondo? ¿Qué contiene esa base de datos? Un modelo armónico. Un modelo armónico dictado por ¿quién? Por unas reglas, que son las del clasicismo. Pero si yo cambio las reglas del clasicismo y hago mi precálculo y lo guardo en la base de datos que tengo, otro modelo armónico. Entonces yo puedo crear bases de datos de diferentes modelos armónicos y usarlo cuando me dé la gana. Rápido. Hubo quien nos preguntó de los revisores, oye, ¿y habéis probado cómo suena eso de sintético? Porque claro, hicimos modelos sintéticos en el sentido de, vamos a suponer que el 10% de los pares tienen errores. Vamos a suponer que el 20% de los pares tienen errores, ¿no? Y creamos ahí. Y suenan cosas raras, de momento, porque lo estamos generando ahí random, ¿no? Pero ¿veis la idea? Bueno, pues esto es una de las ideas en las que estamos trabajando, que es es como, igual que hay en algoritmo evolutivo, habréis visto trabajos que lo que intentan es predecir para no calcular, el fitness siempre, ¿no? Nos queremos ahorrar el cálculo del fitness, esa es una de las cuestiones. Entonces vamos a hacer modelos que lo predigan de alguna forma o tal. Pues nosotros lo que hemos dicho es, vamos a calcular, no es el fitness, porque en realidad son pares. Y ya hemos dicho que cuando yo modifique un par, corrijo ese error, pero a lo mejor afecta al siguiente. O sea, arreglar un error, introduce otro. O sea que realmente son cálculos de partes, parciales, pero que luego uniéndolos yo tengo el ejercicio completo corregido. Esa es la idea, ¿sí? Vale. Entonces, volvemos a nuestro problema. Y otra de las ideas que se nos ocurrió y en las que hemos estado trabajando es lo que nosotros hemos denominado aquí mutación dirigida. Le hemos llamado así porque nos pareció y porque vimos un artículo en biología que hablaba de algo parecido y tal. ¿En qué consiste la mutación dirigida? Os lo pongo con el problema que todos conocemos del Max1. Yo tengo en el Max1 una cadena de 0 y 1, ¿no? ¿Sí o no? 0 y 1. Y yo sé cuáles son los errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores? Los 0. Entonces, ¿yo para qué quiero mutar un 1? Yo sé que es trampa. Porque yo sé cómo es el problema, yo sé dónde están los errores, yo lo sé todo. Pero ¿qué sentido tiene mutar el 1? No me va a permitir avanzar. Me interesa mutar los ceros, ¿no? Si yo fuera capaz de mutar las posiciones donde yo sé que están los errores, posiblemente fuera útil. No, el Max1 ya sabemos que es un problema de juguete, pero es para que veáis la idea. Pero podría haber peros, ¿no? Hombre, claro que los hay. Claro que los hay. Porque esta manera de proceder sugiere que el camino más eficiente para corregir una solución es únicamente corrigiendo los unos, ¿no? Y no necesariamente el problema es separable en partes de ceros. Ya, lo que pasa es que yo sé que si yo muto un 1, eso empeora la solución. Quizá el camino es más corto, ¿no? Bueno, yo te digo un poco la inspiración, ¿eh? Yo te digo la inspiración. Entonces aquí dijimos, a ver, si yo tengo una serie de acordes y yo sé dónde están los errores, porque yo los marco ahí con colores, ¿no? ¿Qué tal si hacemos que el algoritmo vaya a mutar esas posiciones? Con una mayor probabilidad. Vamos a mutar con mayor probabilidad los pares donde yo sé que hay errores y con menor probabilidad donde no hay errores. Yo sé que mutando eso no significa que yo arregle el problema, pero lo que sí sé es que eso lo tengo que arreglar. De alguna forma eso lo tengo que arreglar porque hay errores. Bueno, pues eso es otra de las cosas que hemos hecho, la mutación, que hemos llamado mutación dirigida y que es una de las cosas que hemos contado en ese artículo de este año del 2024, ¿no? Y entonces lo que básicamente lo que hemos hecho es probar diferentes combinaciones, diferentes opciones, cuando la aplico y cuando no la aplico. O sea, mutación estándar o mutación dirigida, o una mezcla de mutación estándar y mutación dirigida. Y simplemente una grafiquita de estas en las que se ve algo, pues que no se comportan todas las curvas iguales. No hemos hecho análisis estadístico, pero hemos sacado nuestros gráficos, hemos visto qué pasa y hemos visto que la mutación dirigida ayuda. La mutación dirigida saca mejores resultados que cuando no la uso, es decir, si dejo mutación estándar. Esta es otra de las cosas que hemos estado trabajando, ¿vale? Esta idea de mutación dirigida. Lo que saqué antes en esta transparencia es simplemente decir que nosotros hicimos una primera prueba de la mutación dirigida en el 2018, en la CAEPIA. Y además jugamos con el Max1. Hicimos un jueguito a ver qué pasaba, ¿no? Porque teníamos esa idea en la cabeza y decíamos, esto... Y luego hemos visto que hay otra gente que lo ha hecho, ¿eh? Por ejemplo, hay un trabajo por aquí de Penusal. Aquí está. Este, ¿no? Sí.
que él le llama Adaptive Mutation for Grammars. Esto lo han publicado en el año 2023. Claro, el artículo nuestro de 2018 no lo conoce nadie, porque lo publicamos en español. Eso no lo conoce nadie. Pero hay otros aquí, por ejemplo, hemos encontrado alguno más del 2013. Directed Mutation for Real Coded Genetic. Yo no lo había leído, ¿eh? Lo que pasa es que luego, ya sabéis, ¿no? Te pones a hacer la búsqueda bibliográfica para el artículo y dices, ya, este lo hizo, hombre. A otro se le ocurrió, pero bueno, pero está bien, ¿no? Cuando tú ves y dices, hombre, pues esto que se me ocurrió no era tan descabellado, ¿no? Se me ocurrió algo que no estaba tan descabellado. Y es lo que hemos aplicado. Y ahora os cuento para terminar, y de esto creo que no he puesto transparencia. Modelos armónicos sintéticos, decía antes, ¿no? ¿Qué tal si generamos un modelo armónico ahí de cualquier cosa con errores random? ¿Evolucionará el algoritmo? Porque claro, estamos trabajando en una línea de decir, nosotros vamos a ser capaces de conseguir soluciones evolucionando, pues vamos a probarlo con los modelos sintéticos. Y la cosa tiene pinta de que funciona. La cosa avanza. Y además, avanza, aquí están calidades de fines, lo probamos con diferentes porcentajes de errores. O sea, ¿qué pasa si hay muchos pares con errores o qué pasa si hay pocos pares con errores? Y la cosa tiene pinta que funciona. Lo que esperamos es que cuando lo tengamos hecho de verdad, con un modelo armónico real, que es el de las reglas, la cosa funcione. Y para terminar, creo. Sí, este es el artículo. Y a este lo nominaron como mejor artículo de estudiantes en el EvoStar. Estamos ahora trabajando en otra idea y eso es un poco lo que hemos, de lo que no he hablado, y eso es un poco lo que hemos enviado al PPSN. Un artículo del PPSN que a ver si tenemos la suerte que lo acepten o no. Pero es la siguiente. Vamos a ver. Nosotros estamos intentando resolver un problema, hemos hecho el análisis del espacio de búsqueda, es complejo, requiere mucho tiempo, estamos dándole vuelta a ver cómo mejorar esto, ¿no? Pero aquí hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Pues la paradoja es que yo me voy a lo que hacen los estudiantes y tienen menos errores que nosotros. O sea, ¿cómo es posible que un estudiante que está aprendiendo de esto, que está empezando, ¿no? Él no ha visto en su vida armonía y está, pues resulta que tiene pocos errores y lo hace en un tiempo. Los estudiantes no te crean que les gusta estar 5 horas ya haciendo el ejercicio, ¿eh? El estudiante lo hace rápido y sí tiene errores, pero lo mejoran. ¿Cómo es posible que un estudiante que está empezando en una temática sea capaz de alcanzar un nivel? Nosotros estamos aquí con todas nuestras artilugios, con toda la artillería, los algoritmos, el machine learning y tal, y nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, estamos ahora en ese punto. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? ¿Qué es lo que son capaces de hacer los alumnos que nosotros no hacemos? En eso estamos. Y lo bueno es que con esta herramienta, yo os he enseñado antes, tenemos 13.000 ejercicios. O sea, gracias a la herramienta, nosotros nunca nos habíamos planteado esto, ¿eh? Pero la herramienta resulta que nos ha servido para recolectar material de primera mano de los estudiantes. O sea que estamos viendo que en el entorno real un estudiante es capaz de hacer un ejercicio y después de verlo 2 o 3 veces llega a lo mejor a 3 errores, 4 errores. Y a nosotros eso nos está costando la vida, ¿no? Pero entonces, Paco, eso te podría servir con ese histórico para ver esas 50 reglas, las que realmente nunca, siempre se hagan bien, siempre se introduzcan bien, que el algoritmo ni siquiera las revise. Y ahorrar ahí a lo mejor mucho tiempo. Básicamente lo que estamos haciendo es decir, vamos a ver qué es lo que realmente usan los estudiantes. O sea, yo tengo 8 millones de pares posibles, pero los estudiantes usan 8 millones de pares. O sea, los estudiantes tienen 8 millones de pares en la cabeza. Vamos a ver qué es lo que usan. ¿Y sabéis qué nos hemos encontrado? Eso está en el artículo del PPSN. Lo que pasa es que todavía no está... No, es que todavía ni siquiera está aceptado. Hasta el 31 de mayo no sabemos si nos lo van a aceptar o no. Pero os digo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es analizar lo que hacen los estudiantes y de los 8 millones de pares, ¿sabéis cuántos pares usan los estudiantes? En los 13.000 ejercicios que tenemos, que son de varios años, 68.000. ¿De cuántos has dicho? De 8 millones, estoy hablando en una sola tonalidad, pues vamos a decir que ellos usan 68.000. Entonces, en lo que estamos trabajando es, que también hay mucha gente que trabaja en el ámbito evolutivo, en reducción del espacio de búsqueda. Vamos a reducir el espacio de búsqueda, pero no por nuestras ideas y por nuestros medios, no. Vamos a aprender de los estudiantes. Ahora preguntas.
entiendo que una partitura, cuando la escriben de izquierda a derecha. Sí, lo que pasa que en la realidad cuando tú te das cuenta que llegas a un punto que te sale un error y te das cuenta, tienes que corregir y entonces a veces tiras para atrás. Como persona, Como... Cuando utilicéis vosotros las soluciones para el evolutivo, ¿lo hacéis aleatoriamente? Bueno, te cuento. En realidad lo que hacemos es, dada la melodía, imagínate, do, re, mi, fa. Pues yo veo do, ¿cuáles son los acordes que encajan en do? ¿Qué grado? Pues, ¿os acordáis que dije el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7? Pues lo primero que analizamos es qué grados son posibles y de esos grados posibles hacemos una primera evolución. Hay un primer evolutivo que genera la progresión, es decir, el 1, luego un 4, luego pongo un 5, luego pongo un 3. Y cuando tengo esa progresión generada, luego ya busco los acordes. O sea, que hay como dos pasos, así como lo estamos haciendo, con dos pasos. Pero ya digo, a lo último que hemos llegado, a la última idea que hemos llegado para intentar reducir esto es, oye, ¿y por qué no nos centramos en lo que hacen los estudiantes? Entonces vamos a centrarnos de alguna manera en lo que hacen los estudiantes y en vez de calcular 8 millones, vamos a calcular 68.000. Ya lo tenemos calculado y ya lo tenemos en la base de datos. Y ahora lo que hay que hacer es que el algoritmo, de alguna manera, obligarle a que use eso lo máximo posible. Cuando no haya otra opción, venga, pues usa otra cosa. Pero entonces eso es lo último que hemos hecho y que esperamos que podamos publicarlo. No, estaba pensando que también podría servir para que el profesor, con esos 68.000 que tú estás comentando, dirigiera su enseñanza para reducir aún más, digamos, ese número. Sí. Y ayudar a ti mucho más en tu estudio. Porque al final eso es lo que tiene utilidad, ver de qué manera lo que utiliza el estudiante sea mejor, no todo el espacio de búsqueda, de alguna manera. Yo creo que esto tiene mucha tela que cortar. Nosotros le hemos empezado a dar vuelta a esto de decir, pero vamos a ver, y en el Machine Learning, ¿por qué no? Mira, es que tiene otro punto de vista, fijaros, en los evolutivos, cuando nosotros atacamos un problema real, ¿qué hacemos? De la vida real, ¿qué hacemos? Buscamos al experto, ¿no? Buscamos al experto, nos lo traemos, cuéntanos todo lo que sepas, codificamos nuestra función de fitness. Eso es lo que hemos hecho con las 50 reglas. Pero eso tiene los problemas que estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo en lugar de ir al experto ahora? Ir al que no sabe. Estamos haciendo... El experto sí, el experto tiene su rol, pero es que el que no sabe también tiene su rol. Porque al final la función objetivo se dedica en detectar los errores. Porque es minimización de errores. Esto es un constraint satisfaction problem. Está en esa línea, está en esa línea. Una pregunta, que así me callo. En la base de datos tú tienes pares de acordes, pero entiendo que si hay errores que impliquen tres, no sé cómo se dice. Vamos a decir un trío de acordes. Un trío de acordes, el número es cúbico. Sí. Y si son 4, claro. Claro. Entonces entiendo que conforme analices reglas con errores de mayor grado de complejidad, la utilidad de la base de datos decae, ¿no? Porque el número de... Bueno, porque no, a lo mejor no puedo calcularla. No es que decaiga, es que no la tengo. Entre que no puedes calcularlas y luego el recorrerlo. Lo que pasa es que si tú tienes... Los sistemas modernos de base de datos que hay son súper eficientes. O sea, a ti te da igual que la base de datos sea muy grande, ¿eh? Sí. Los que estáis acostumbrados a trabajar con bases de datos gigantescas, yo puedo tener una base de datos gigantesca y el tiempo de acceso es rápido, ¿sabes? Claro, lo que sea. Ahora, yo no sé qué base de datos está utilizando. Le podemos preguntar a Elías. Pero, digamos, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, el punto de vista que nosotros estamos tratando ahora de contar es... Oye, que a lo mejor es interesante hablar con los no expertos, de alguna forma. Porque solo con los expertos es demasiado... Dirigido a ellos, Bueno, desde nuestro punto de vista, si la herramienta funciona, si conseguimos que esto armonice a 4 voces, es una herramienta para compositores. Porque tú, un compositor, dices, oye, dame una idea, y luego yo trabajo sobre ella, ¿no? Nos gustaría que cuando esté operativa, a la gente de composición del grado superior... No sé si lo he dicho, pero esto es armonía. Armonía 1, armonía 2. Tercero y cuarto del grado profesional. Cuando dije antes fundamentos de composición estudian contrapunto. Ya hemos metido contrapunto. No está el compañero que sabe de música, pero tenemos contrapunto hasta quinta especie ya, operativo. Los de composición del grado superior empiezan por contrapunto, repasando lo que han visto en el profesional,
y a partir de ahí siguen. Entonces a nosotros lo que nos gustaría es, al final, tener también una herramienta de composición asistida que la pudieran utilizar los del superior. Eso es a donde nos gustaría llegar. Y hemos hablado con gente de grado superior, a ver qué les parece la idea y tal, y hay gente que está por la labor, con las dudas y cuestiones que nos planteamos todos, ¿no? Pero así que eso es un poco en lo que estamos. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Por atrás? ¿Qué? ¿Estamos callados? ¿No hay preguntas? Sí, ¿dónde se quedó usted al final con el tema de estudiar la música? ¿Terminar la profesional? Yo terminé grado profesional, me costó, ¿eh? Me costó porque empecé, yo no sé si fue con 37 años. Lo que hice fue, a la vez que se matriculó mi hijo, me matriculé yo. Y eso fue una aventura, ¿eh? Sí, te podría contar miles de anécdotas, sobre todo cuando estás en clase con tu hijo. Hay una que no se me olvida, y es que estamos en cursos diferentes, pero bueno, todos los que somos de viento en los conservatorios tienen la asignatura de banda, ¿no? La banda de música. Entonces en banda de música se mezclan todos los alumnos de viento de todos los cursos, ¿no? Y entonces me acuerdo en los ensayos que estaba allí el director, y cuando mi hijo la liaba me miraba a mí y yo le decía, para mí no me mires, tú eres el profesor. Me miraba como diciendo, y yo, ¿a mí qué me cuenta? Es tu alumno. Pero yo estaba allí. ¿Dónde está tu hijo ahora? Bueno, está terminando su periodo de trompeta, jazz en Barcelona, porque él se ha dedicado a eso, ¿no? Pero era muy divertido. Cuando estás así con gente muy joven, ellos y tú eres un alumno más, es curioso porque te integran perfectamente en el grupo, ¿eh? Te integran, eres uno más. Si tú sabes estar allí en tu sitio, eres uno más, es muy divertido. Sí. Me ha pasado algo parecido con mi hijo, pero no aprendiendo nada formal, sino también te das cuenta de la diferencia de velocidades de progresión. Por lo menos con mi hijo, digo escalando, a mí me gusta escalar y se me ocurrió apuntarme con mi hijo a escalar. Bueno, mi hijo estaba haciendo en 8 meses un grado que yo no podré hacer en mi vida ya. Claro. Sí. En 8 meses estaba haciendo 8º grado. Y luego no paso del 6C. Sí. Ya está bien, cabrón. Y te das cuenta, ¿no? Y eso son los años. Es verdad que con los años... Cuando yo me puse con esto, ¿sabes? Yo me lo planteé como, esta es mi discapacidad, la edad, ¿no? Pero ya está. Es mi discapacidad, pues hay que tirar para adelante con ella. Así que... Un aplauso. Muy bien.